se ha aprobado a partir sobre todo de la ley de cambio, el reglamento de cambio climático. No sé, solamente en el factor precio que introducir, que la huella de carbono, que dónde has sacado los materiales, el rendimiento energético del ordenador, del embalaje de los productos que estás comprando, y estamos obligados a comprar con criterios sociales y estamos obligados también a innovar, y es muy importante también que esto lo haga el propio sector público, que impulse y que dé ejemplo. Y al mundo de las empresas vamos a ver que se orienta en la misma dirección, o sea que no son dos varas de medir, sino que es una exigencia universal. Mesa de contratación. Hola, buenos días. Estamos aquí de nuevo en el podcast de Gobierno de Contratación. Hoy con Ximena Lazo Vitoria, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá y coordinadora del Grupo de Investigación Compra Pública Verde de la misma universidad. ¿Qué tal? Buenos días, Ximena. Buenos días, Alan. Muchísimas gracias por la invitación y encantada de compartir este espacio, que felicito que abran para transmitir y profundizar en estos temas que a veces son muy conocidos pero tienen sus complejidades, como estábamos hablando antes. Exacto, hemos titulado esta sesión a cómo no liarla con los criterios de sostenibilidad en la contratación pública, y lo que nos interesaría quizás primero es entender qué son eso de los criterios de sostenibilidad, ¿no? En qué se pueden concretar, y luego esas posibles recomendaciones, ¿no? Para no meternos en líos y evitar esos problemas y maximizar al final el objetivo final, ¿no? Que es que estos criterios tengan su impacto. Exacto. Entonces, no sé si quieres empezar haciendo una breve introducción de qué son o qué entendemos por criterios de sostenibilidad y dónde podemos incorporarlos. Sí, muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues yo diría un poco para centrar el tema, que de lo que vamos a hablar ahora es de una compra con cabeza, o también, como se dice, una compra, digamos, con un enfoque estratégico. Es decir, que cuando las administraciones públicas y el sector público en general, que como sabemos maneja ingentes recursos públicos, va al mercado a adquirir productos, a contratar obras, servicios, ¿no? Para su funcionamiento y para prestar servicios, muchos servicios públicos a los ciudadanos, a nosotros, pues lo haga fijándose no solamente en lo que va a comprar, sino que en la calidad, en la sostenibilidad, en criterios sociales, en dónde se ha producido esto que se va a comprar, cómo se ha producido, cuáles son los materiales, etcétera, etcétera. Yo diría que esto es una visión, digamos, un poco moderna o reciente, ¿no? Porque hasta hace poco tiempo, digamos, la visión de la contratación era una visión más basada en una perspectiva de cómo podemos comprar ahorrando lo máximo. El foco en el precio, ¿no? Teniendo en cuenta la calidad, pero básicamente estos aspectos más estratégicos en cómo se implementa esa prestación, ¿no? Que tiene impacto social, ambiental, etcétera, quizás es más reciente, ¿no? Ese enfoque. Es más reciente. Y también yo no niego desde el inicio que por supuesto que es más fácil montar una licitación fijándose solamente en el factor precio, que introducir que la huella de carbono, que dónde has sacado los materiales, el tema del transporte, el rendimiento energético del ordenador, del embalaje de los productos que estás comprando, porque tienes que pensar más, pero no podemos no hacerlo. Y no podemos no hacerlo porque es de sentido común hacerlo, pero además porque tenemos un marco normativo que nos obliga a ello. Y esto también hay que tenerlo muy claro. Y ese marco normativo es la propia ley de contrato, en la que no vamos a entrar detalladamente ahora, pero también es un nuevo marco normativo europeo que se ha aprobado a partir sobre todo de la ley de cambio, el reglamento de cambio climático europeo y el Pacto Verde Europeo. Estamos obligados a comprar con criterio climático y estamos obligados a comprar con criterios sociales y estamos obligados también a innovar. Y es muy importante también que esto lo haga el propio sector público, que impulse y que dé ejemplo.
también aprovecho de decirte que este enfoque, que es un enfoque que está centrado en lo público, en realidad en poco tiempo tiene que ser un enfoque general, es decir, tenemos que comprar lo público y lo privado con los mismos criterios. Si nosotros vemos el desarrollo del derecho de la Unión Europea, por ejemplo, el reglamento de taxonomía, el reglamento del due diligence y otras normativas que afecta principalmente a las inversiones y al mundo de las empresas, vamos a ver que se orienta en la misma dirección. O sea que no son dos varas de medir, sino que es una exigencia universal. De hecho, la importancia también seguramente, ¿no?, de esa coherencia, ¿no?, de lo público, porque en muchas ocasiones estamos normativando, reglamentando, etcétera, para precisamente esos objetivos sociales, ambientales, etcétera, y a veces quizás descuidamos incluso aspectos internos donde tenemos una incidencia inmediata, ¿no?, que es, por ejemplo, en la contratación, donde podemos tener ese impacto. Exacto. Vamos a entrar, si te parece, en materia, ¿no?, en detalle práctico, dónde podemos incorporar esos posibles criterios de sostenibilidad y ejemplos de, a grandes rasgos, ¿no?, cuáles podrían ser esos grupos de criterios de sostenibilidad. Pues muchas gracias. Bueno, yo diría que digamos que existen distintos momentos en los cuales se puede incorporar, yo voy a decir no criterios, sino que voy a utilizar la palabra consideraciones, porque criterios son los criterios de adjudicación. Entonces vamos a utilizar un lenguaje más, una categoría conceptual más amplia para incluirlos a todos. Entonces, ¿dónde puedes incluir? Puedes incluir cuando diseñas tus requisitos de solvencia, lo puedes hacer cuando defines las especificaciones técnicas, las características de lo que vas a comprar, lo puedes hacer cuando incluyes o defines criterios de adjudicación, es decir, ahora sí criterios, es decir, criterios en base a los cuales vas a elegir a la mejor oferta, y en fin, también puedes hacerlo cuando defines condiciones especiales de ejecución. Claro, ahora, ¿cuándo te decides por un lado y cuándo por el otro? Yo diría que la respuesta es depende del tipo del objeto contractual. Yo creo que es muy importante qué es lo que tú estás comprando, porque claro, no es lo mismo introducir una exigencia ambiental en un sitio que en otro. Vamos a ver seguidamente que si la incluyes como solvencia o la incluyes como un criterio técnico, como una especificación técnica, pues esto tiene unas consecuencias muy importantes desde el punto de vista de su no cumplimiento por parte de la oferta. Pongo un ejemplo. Si tú, por ejemplo, dices que solo vas a comprar unos automóviles que tengan un rendimiento energético o una huella ambiental o unos ordenadores que tengan unas características técnicas ambientales determinadas, tienes que tener muy claro qué es lo que vas a exigir. Y tienes que tener muy claro en términos de mercado, es lo que es viable, ¿no? También, entiendo. Si es viable, si existe, claro, ¿qué es lo que te puede ofrecer el mercado, ¿no? O sea, que yo creo que es muy importante estar enchufado a la realidad de tu mercado al que tú te diriges. ¿Por qué? Porque si tú impones un requisito técnico, ese requisito técnico implica un mínimo que pues es un suelo obligatorio, y por lo tanto el que no lo cumpla no sigue adelante con la licitación. Luego también me parece muy interesante vincular las especificaciones técnicas con los criterios de adjudicación, porque yo creo que tú puedes definir unas especificaciones técnicas como tu suelo ambientalmente no negociable, y a partir de ahí puedes construir, valorarlo, ¿no? Claro, ponderar las ofertas en función de que tú dices no menos de 2, el que no me da 2 se va afuera, pero a partir de 2 tú puedes decir, hombre, pues el que me da 3 le doy un punto, y así ir construyendo. Y entonces yo creo que eso tiene mucha coherencia, porque digamos gradúas. Ahora, quiero decir también que yo creo que ya desde un punto de vista de la estrategia,
creo que no se puede ambientalizar, o quizás no es recomendable ambientalizar toda tu contratación de golpe y toda maximizándola. Yo creo que esa no es la estrategia que utiliza nadie, creo que no es la que utiliza la Comisión Europea, y desde luego tampoco lo es quienes están ambientalizando, digamos, en vanguardia, digamos, en esta materia. Habrá que determinar dentro de tu área de actividad cuáles son no tanto las áreas más recurrentes de contratación, sino que especialmente cuáles de esas áreas tienen un mayor impacto ambiental, porque es ahí donde hay que poner en el impacto ambiental, en el impacto presupuestario, en la posibilidad de replicar las soluciones. Yo creo que eso es importante. Por lo tanto, en este sentido, lo que comentas es priorizar de alguna manera, ¿no?, aquellos contratos que pueden tener un efecto más negativo, ¿no?, ambientalmente, exacto, en este caso, exacto, identificarlos y ver cómo... Bueno, esto también, por otro lado, es lo que dice la ley, ¿eh? Claro. O sea, y la es ley, de sentido común. Claro, exactamente. O sea, por ejemplo, la ley de contrato del sector público, cuando habla de las especificaciones técnicas, obliga a ambientalizar y a introducir especificaciones técnicas, digamos, ambientales, climáticas, energéticas, cuando hay contratos que afecten o puedan afectar al medio ambiente. Y lo mismo en materia de criterios de adjudicación. Es decir, aquí también es importante subrayar, digamos, que hay una amplia discrecionalidad desde el punto de vista del órgano de contratación para definir, pero definirlo tiene que definir, porque está obligado, porque la ley lo obliga, y esto hay que tenerlo medianamente claro. O sea, no podemos aquí jugar a dobles bandas y decir, no, parece que esto... no estoy obligado. Sí estás obligado, porque solamente para eso te tienes que leer la ley. También creo importante, si me permite, añadir una segunda idea o tercera idea dentro de lo que estamos comentando. Creo que también es importante definir niveles de ambientalización. Creo que también esto es bastante útil. Es decir, habrá órganos de contratación que quieran ir a un nivel básico, otros que se sientan preparados para ir a un nivel intermedio, y otros que puedan ambientalizar de forma avanzada, ¿no?, algunas de sus licitaciones. Yo creo que esto también es relevante y es importante. Por lo tanto, esa recopilación quizás de recomendaciones o consideraciones, ¿no?, poderlas tener agrupadas por niveles, claro, internamente, ¿no?, puede ser útil para que unas unidades técnicas u otras pues apuesten. Exactamente. También yo creo que el otro día estuve en un seminario en Lisboa, el Procura Plus, y entonces ahí se dijo una cosa muy interesante en cuanto a los errores, ¿no?, de por qué esto a veces funciona y no funciona. Entonces estaban hablando de la profesionalización y de formar y tal, pero ahí había un representante de la Comisión Europea y decía, bueno, mire, realmente quien tiene también que formarse en estos temas son los propios directivos, porque claro, tú puedes tener un staff muy preparado o muy voluntarista de funcionarios que te redactan los pliegos, pero si quien está a la cabeza no está convencido y tiene un cierto conocimiento, esto no va para adelante, y esta también es un punto clave, yo diría, en esto. Otra cosa que también creo que es importante es que tiene que haber un diálogo entre quienes redactan las prescripciones técnicas y quienes redactan el pliego de cláusulas administrativas, porque claro, en fin, unos saben la parte técnica y otros definirán pero tiene que haber un engarce, porque nosotros a veces encontramos en la práctica, por supuesto, pliegos fantásticos, pero también encontramos incoherencias entre pliegos larguísimos, interminables, en fin, que a veces repiten, contradicen incluso cosas que... Entonces yo creo que salir al mercado con esa carta no es muy conveniente. Entonces yo, por ejemplo, creo que una buena práctica para evitar esto es: tú vas a incorporar obligaciones ambientales, tú vas a incorporar una ambientalización dentro de tu pliego. Yo creo que sería muy conveniente, y no cuesta nada,
un Excel, una tablita, donde se identifiquen cuáles son esas obligaciones para visibilizarlas, que se establezca cuál es el método de verificación, lo cumple o no lo cumple, que lo declare, y luego cuál es el sistema de control y de seguimiento que se va a establecer en el pliego para que efectivamente veamos si has incorporado producto fresco en el menú del comedor escolar, en los servicios que tú has comprado, porque de otra manera no hay forma de saber si esa obligación se cumple o no se cumple, en qué grado, porque, claro, porque no tiene, podemos encontrarnos en la situación, ¿no?, de generar, pues añadir muchísimo trabajo de gestión, que si en realidad no se está luego cumpliendo, no está teniendo impacto, ¿no? Al final sus resultados son muy escasos. Entonces quizás menos condiciones o las justas y necesarias, pero sobre todo verificar que se cumplen, ¿no?, que tiene su impacto. Esto yo creo que es método de trabajo. Yo creo que esto es management. Esto no tiene nada que ver con que te sepas la ley ni entiendas el proceso, porque es algo distinto. Es una vez que has entendido la ley y una vez que has entendido de qué se trata y te vas a lanzar a ambientalizar y vas a ir colocando una serie de obligaciones y requerimientos en el PPT y en el PCAP, creo que tienes que ser suficientemente sistemático para luego identificarlas y facilitar la tarea de quienes tienen que presentar la oferta para que sepan de antemano dónde está la ambientalización, cuál es el método, que lo declaro con una declaración responsable, muy bien, y luego en fase de ejecución que necesito presentar las facturas por kilo de producto comprado, o sea, que aparezca clara la trazabilidad desde la obligación hasta el fin, porque esto también luego te permite, porque si no estamos creando obligaciones sueltas, perdidas, aisladas y tal. Otra cosa que también, Aram, quería comentar es, creo también muy importante, y al inicio has hablado de los problemas, yo creo que es muy importante la justificación. Esto se dice mucho, pero creo que se olvida. ¿Tú quieres introducir huella de carbono como criterio de adjudicación? ¿Quieres exigir que la obra sea hecha con material procedente de demolición en un porcentaje? Explícalo. Esto es que hay que explicarlo. Hay que decir, el órgano de contratación ha tomado la decisión de, porque tenemos un respaldo legal, pero además porque para este contrato, o sea, hay que hacer una labor de explicación. Si no se hace, se afecta la transparencia, se impide una buena presentación de oferta y luego no se puede subsanar eso en sede de recurso, ¿entiendes? O sea... Claro. Además eso tiene un impacto, además de legal, como apuntas, ¿no?, de poder tener argumentación frente a posibles recursos, etcétera, sobre todo para facilitar la buena ejecución de los contratos, ¿no?, porque al final para ambas partes está claro qué es importante y por qué, ¿no? Sí. Se subraya esa importancia para luego efectivamente dar cumplimiento a esos objetivos, a esas consideraciones. Sí, pero también incluso cuando se analizan los pliegos hay muchos problemas porque hay empresas que dicen, ¿por qué exiges esto? Este requisito me parece desproporcionado. Este requisito me parece, tú lo apuntabas antes, que restringe la competencia. Este requisito, bueno, claro, yo creo que antes de llegar a eso, y muchas cosas se ahorran si en la propia memoria explicativa se dice frente a cada obligación una explicación contundente, suficiente, adecuada, que explique cuáles son los motivos que están detrás, ¿no? Y le obliga al propio órgano a reflexionar sobre cuáles son las razones que lo han llevado a establecer esto. Y al hilo de esto, creo que también, sobre todo en contratos que tienen mucha importancia presupuestaria y una gran incidencia medioambiental, esto también se puede llevar al objeto del contrato y esto también se debería llevar al título del contrato. Es decir,
De hecho, es un requisito, ¿no? A veces, cuando incorporas, por ejemplo, criterios de adjudicación que pueden ser, ¿no?, criterios de sostenibilidad, etcétera, vincularlos al objeto del contrato y, por lo tanto, incorporarlos al propio título. Sí, bueno, digamos, todo lo que hemos dicho, tiene que, todas estas consideraciones y todos estos requisitos tienen que estar vinculados al objeto del contrato, no ser discriminatorios y ser proporcionales. Entonces, si tú desde la propia definición del objeto del contrato quieres comprar suministro de energía renovable, ya estás definiendo en el centro, en el propio corazón del contrato, que tú vas a comprar esto, pero no cualquier, sino que lo vas a comprar con criterios ambientales. Y eso pues te vertebra toda la identificación de las consideraciones y los criterios que vas a establecer. Claro. Para poner un ejemplo que quizás también clarifique un poco más todos estos aspectos, pongamos un ejemplo, por ejemplo, de un caso de cómo podríamos hacerlo mal, ¿no?, y cómo podríamos hacerlo bien. Es decir, imagínate que queremos promover, escoge tú el caso, pero en los mismos comedores escolares que comentabas, pues el consumo de producto local, pues porque favorece la economía local, reduce cuestiones de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, lo digo porque seguramente es un caso recurrente, ¿no?, o podrían haber otros. ¿Cómo deberíamos hacerlo para, de alguna manera, evitar problemas tanto legales como también prácticos, ¿no?, es decir, que se lleve a buen término? Y un ejemplo de cómo pues podríamos hacerlo mal y, por lo tanto, darnos problemas en algún sentido. Sí, bueno, yo creo que los errores más frecuentes, por ejemplo, y a propósito de un trabajo que nosotros acabamos de terminar sobre esta materia, yo creo que es no entender exactamente que cuando redactas, por ejemplo, una especificación técnica o una prescripción técnica, tienes que redactar una obligación. Entonces, muchas veces cuando nosotros revisamos prescripciones técnicas, nos encontramos no con obligaciones, sino que con posibilidades. Pero bueno, se tienen en cuenta, ¿no? Se podrá incluir comida de temporada, podrá ser alimento fresco. Claro, tú dices, es que no estás redactando una prescripción técnica, lo que estás redactando es otra cosa. Entonces yo creo que esto es muy importante. Otra cosa que también se suele, hay muchos errores, es en repetir la misma obligación que viene en la ley. La obligación ambiental que está en la ley se lleva al contrato y se repite y dice, hemos ambientalizado. No has ambientalizado, lo único que estás haciendo es repetir una norma legal, que primero, el pliego no está para repetir normas legales, porque para eso está la ley, el reglamento o la norma que corresponda. Tú ambientalizas cuando llevas más allá, cuando aumentas el nivel. Si no aumentas el nivel, otro error que también se suele cometer mucho, establecer obligaciones pero genéricas, ¿sabes? Se respetará en la ejecución del contrato la gestión de los residuos. ¿Eso qué es? Es que no estás entiende una obligación genérica. Y luego el otro punto que tú mencionabas, el tema de lo local, ¿no? El tema de la... Bueno, yo diría que a día de hoy la preferencia por el producto local es una consideración que cada vez se hace más frecuente, basada fundamentalmente en consideraciones ambientales, fundamentalmente por consideraciones ambientales, es decir, voy a comprar local porque al comprar local pues tengo una huella de carbono digamos más reducida en términos de transporte. ¿Se puede introducir esto? Sí, claro, se puede introducir, pero justificándolo y especificándolo muchísimo.
Esto por un lado. Por otro lado, y sin querer complejizar mucho el tema, también habría que decir que hay muchas leyes, sobre todo autonómicas, que han comenzado a hablar y a establecer preferencias sobre productos locales de forma, digamos, amplia, ¿no? De forma más amplia de lo que... Porque, por ejemplo, nuestra ley de contratos no habla de producto local. De hecho, cuando nosotros pensamos en una preferencia al producto local, es una idea, digamos, que choca con la idea del mercado, la no discriminación, la igualdad y tal. Pero como todas las cosas, pues... Si se justifica y si está, se ¿no? justifica, también hay excepciones. Esto es. Recapitulando, tenemos, ¿no?, muchos ejemplos de cómo podemos incorporar esas consideraciones, tanto en la definición de solvencias, entiendo aquí por las clasificaciones, ¿no?, de las empresas básicamente, y quizás también normativas de, ¿no?, de ISOs, etcétera. Luego, respecto a especificaciones técnicas, especialmente eso, ¿no?, la definición técnica de cómo deben ser estas prestaciones, ¿no?, tanto en el uso de materiales como en los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Incorporarlos en las propias especificaciones como obligaciones, ¿no?, de forma concreta y específica. Concreta, luego los criterios específica, exacto. Luego los criterios de adjudicación, siempre que estén justificados y vinculados al objeto y evidentemente pues sean proporcionales, no restrinjan la competencia de forma arbitraria, etcétera. Y luego también las condiciones especiales de ejecución, ¿no?, que al final son esas, en cómo se debe hacer esa prestación, ¿no?, para que tenga ese impacto que se está buscando. Exacto. Sea para minimizar un impacto negativo ambiental o para maximizar efectos positivos como la durabilidad de los materiales o de las prestaciones. Exacto. Sí, yo creo que lo has resumido perfectamente. Creo que también es importante tener ese cuadrito que yo sugería en la mitad de nuestra conversación. Creo que es muy útil también para tener una idea de dónde estás ambientalizando y dónde estás poniendo la intensidad, porque yo creo que también lo que no se puede hacer en ningún caso es duplicar exigencias ambientales. ¿Entiendes? O sea, tú te tienes que decidir dónde vas a poner el acento y la razón de decidirlo es, tienes que elegir el medio que sea más eficaz para alcanzar el fin que tú quieres lograr. Claro, eso entiendo que tiene dos beneficios, ¿no? Uno de entrada, poner el foco donde importa, para no distraerse con ruido que quizás no aporta tanto. Sí, y luego también, sobre todo, evitar ese problema que apuntabas al inicio, ¿no?, también de posibles incoherencias, etcétera. Si lo tienes claro, bien especificado y todo en la misma hoja, por así decirlo, ¿no?, es más fácil identificar que no haya incoherencias. Sí. Ni duplicar, ni repetir, ¿sabes? Y digamos que el dibujo final, ¿no?, el dibujo final sea un dibujo final coherente. Claro, sea más fácil de entender y por consiguiente también de luego de supervisar y de ejecutar. Eso es. Muy pues bien. Nada, muchísimas gracias, Jimena. Muchas no te robamos gracias, más tiempo. No sé si quieres lanzar una última recomendación o una apuesta donde deberíamos poner el foco en todo este ámbito para cerrar. Bueno, a ver, pues que hay que tener paciencia porque efectivamente yo creo que una de las dificultades que se subrayan y que yo siempre digo, pues es un tsunami normativo en el que estamos, se nos vienen muchas normas encima y digamos, yo creo que hay que ir a los principios, hay que tener estas bases, estos elementos muy claros, como dice, para no liarla, ¿no? Y luego ir, digamos, incorporándola de un modo, con un enfoque interdisciplinar. Yo creo que esto también es otra idea importante, ¿no? No trabajar en compartimientos estancos, avanzar también en el tema de los catálogos, ese otro tema muy importante. Yo creo que si se puede ayudar a esto es a esta evolución y a este avance y al cumplir con estas obligaciones, ya la descarbonización, ya la ambientalización es sin duda a través, por ejemplo, de los catálogos, es decir, que se puedan para determinados contratos, para determinadas adquisiciones se puedan predefinir estas cláusulas a 2 o 3 niveles, digamos, dejándolas afinadísimas
revisadas también desde un punto de vista económico y jurídico con la justificación, digamos, para darle el paquete hecho a quien está en el día a día comprando, gestionando, y que pueda, que lo pueda incorporar. Porque efectivamente definir qué y cómo no siempre es tan fácil, es tan sencillo, ¿no? Entonces a lo mejor también para determinadas contrataciones podría ser un muy bien y además consejo. Ir consolidando ese catálogo, ¿no? Sobre todo con aquello que vemos que funciona, que da resultados y da impacto, y no llenar por llenar, porque luego al final... Exactamente. La Unión Europea, la Comisión Europea tiene, como todos sabemos, los Green Public Procurement Criteria, ¿no? Que es lo mismo que estoy contando yo. Lo que pasa es que eso hay que territorializarlos, hay que traerlo a... Aterrizarlos a cada caso. Aterrizarlo, porque todavía tienen un nivel... está muy bien, se van actualizando, pero hay que traerlo a tu localidad, a tu contrato. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ximena, y con el resto nos vemos en los próximos episodios de aquí en el podcast de Gobierno y Contratación, Mesa de Contratación. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.